Somos millennials. Soy millennial. Somos creativas, divertidas. Simpáticas. Es ser valiente. Pues que todo el tiempo estoy sonriendo, eso es lo que me define a mí. Que me gusta ver memes en Facebook. Para mí ser millennial es ser una persona libre, audaz y capaz de ti mismo. Sin límites, en libertad, para hablar de lo que te gusta, disgusta, te enoja, preocupa e interesa. Solo para jóvenes. Zona Millennials con Alondra Aguilar. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos amigos de Zona Millennials. Como ya saben, estamos en esta modalidad que siempre les digo de estar haciendo las entrevistas online, porque bueno, estamos cuidando sobre todo a los invitados y nos estamos cuidando entre todos. Hoy estoy muy contenta porque tenemos primero un tema súper importante para las juventudes y además por la invitada que yo ya llevo un buen rato teniendo ganas de tener a esta invitadaza conmigo y por diferentes cuestiones no había podido realizar la invitación, pero me da mucho gusto de tener aquí a Samantha Peña. Sam, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Alondra, muchas gracias. Gracias por el espacio y pues qué gusto toparnos que tantas controversias tuvimos para abordar el tema, pero adelante, gracias por el espacio. Sam, si te parece bien, vamos a ver el video de presentación donde hablamos un poco de tu recorrido y también del tema que vamos a abordar. Claro. Vamos a verlo. Hoy hablaremos sobre el PIN parental. Este método propone que madres, padres o tutores puedan prohibir que las y los educandos, bajo su responsabilidad, participen o no en programas, cursos, talleres y otras actividades sobre moralidad, sexualidad, valores cívicos y más, de acuerdo a criterios propios por encima del derecho a la educación laica y científica. Para esto, nos acompaña Samantha Peña Hernández, activista y feminista de 24 años de edad, fundadora del colectivo Entre Amigas Nos Acompañamos, cofundadora del colectivo Autodefensa Feminista, de formación socióloga por la Universidad Autónoma de Chiapas, además con una maestría en Ciencias de la Educación. Ella es integrante del Grupo Marea Verde de San Cristóbal y de la Red para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de Chiapas, integrante del movimiento Sin Odio Chiapas de la CONAPRED. Asistió últimamente a la 5ª Reunión Internacional de Embarazos No Deseados y Aborto en América Latina. Es defensora de los derechos sexuales y reproductivos. Además, está a favor de maternidades libres y busca estados laicos en donde las religiones no intervengan en decisiones personales de las mujeres. Bienvenidos. Y bueno, después de ver todo este video de presentación y que ya escucharon quién es nuestra gran invitada y sobre el tema que vamos a hablar, este tema hace unos días salió en nuestro periódico impreso, salió en nuestro noticiero, salió en nuestro periódico de manera digital también, pero es súper importante abordarlo porque ¿qué tenemos que ver los jóvenes en todo esto? Primero yo me atrevería a decir que ya hay muchos papás jóvenes que pueden como tomar ciertas decisiones importantes en la vida de sus hijos y también lo otro es que yo soy 100% segura que los jóvenes somos los que vamos a mover este mundo. Entonces, Sam, ¿qué es esto del PIN parental? Suena además muy como indescifrable, ¿no? ¿Qué es todo esto? Sí, pues mira, Alondra, esta es una propuesta que nace en un contexto de España con partidos conservadores, son los más conservadores de España, y que justo luego lo traen aquí los diputados también conservadores de México, ¿no?
Ahora esta propuesta se está empezando a hacer pública, se está empezando a debatir en Chiapas porque lo que propone es que a los papás o mamás, padres de familia de instituciones públicas y privadas, se les pregunte como docentes si nosotros podemos dar ciertos temas para sus hijos o hijas, ¿no? Por lo regular, son temas que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva, con el acceso a métodos anticonceptivos, también incluye violencia sexual y toda esta gama de identidad sexual, de temas de género e incluso de diversidad, ¿no? Entonces, yo como docente, si en dado caso quisiera dar un tema de estos en algún ámbito educativo, sea público o privado, yo tendré que mandar una solicitud por escrita. El papá o la mamá tiene que regresarme el boletín como si fuéramos de excursión, en donde él sí da permiso para abordar estos temas y a partir de la firma, nosotras como docentes vamos a poder dar la clase, ¿no? Claro, esto va a suceder si pasa en el Congreso de Chiapas, ¿no? Ya ahora la Suprema Corte de Justicia ya dijo que es un procedimiento anticonstitucional, no va a pasar, no va a pasar cuando ellos lo retomen, pero claro, esto va a llevar un tema, estos procesos legales llevan tiempos larguísimos, ¿no? Esto sobre todo con los de la Suprema Corte, pero por eso nosotras estamos empezándonos a movilizar porque pues sí tenemos una gran preocupación ante este tema como maestras, maestros conscientes y por todos los números y los contextos que tenemos en Chiapas. Sam, ¿quieres decir que en caso de que se aprobara, por supuesto tú ya me dices que es una idea un poco alejada, ¿no? Según todo esto de la Constitución, pero en caso de que se aprobara para aterrizarlo, digamos, en 15 años podríamos ver adultos jóvenes que nunca llevaron en ningún nivel educativo ni tienen ni la menor idea de conocimiento base científico sobre sexualidad, sobre el aparato reproductor, sobre las niñas cuando inician el periodo. ¿Eso es? Sí, exacto. Eso es, en términos generales, eso sería, pero lo que más preocupa aquí son estos problemas sociales que repercutirían justo desde cuando iniciamos a incluir este tipo de temas. En realidad, por ejemplo, los temas de derechos humanos, incluyendo derechos sexuales y reproductivos en la educación, es muy joven, ¿no? Este tema para México es muy joven. Tenemos muy pocos años teniendo estos contextos, estos temas diversos dentro de clases. Sin embargo, pues tenemos que empezar a modificar nuestra cultura para el acceso a los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, una de las consecuencias más graves que hemos estado platicando con bastantes compañeras es que esta propuesta a la población que más va a afectar va a ser a niñas, niños y adolescentes, ¿no? Porque justo es para educación básica, es preescolar, primaria y secundaria, y pues va a incluir ámbitos públicos y privados, ¿no? Pero ¿qué va a traer todo esto? Una detección nula para la violencia infantil, ¿no? Si yo le digo a una niña, nadie puede tocarte porque es tu cuerpo, nadie puede tocar ninguna parte de tu cuerpo. Si yo le digo a una niña eso, claro, que si pasara la ley, yo tendría que primero preguntar a los papás si quieren que pueda abordar ese tema, ¿no? Entonces ahí va a haber una nula detección para el abuso infantil. También, pues, esta concientización sobre salud sexual y reproductiva en adolescentes. De por sí, en Chiapas contamos con una población bastante diversa y compleja. Por ejemplo, contamos con los altos índices de analfabetismo, con los altos índices de embarazos en adolescentes, en VIH, bueno, una larga lista.
lista con todas estas cifras, ¿no? Entonces, por supuesto que la concientización va a ser más difícil aún. Y pues por último, este acoso escolar, ¿no? Que la idea es, por ejemplo, ahorita en España, que en algunos lados ya se aprobó este PIN parental, dicen los maestros, es que en ocasiones los padres sí quieren que abordemos este tema, pero mandamos la circular y se les olvida regresarlo, ¿no? Entonces tenemos que sacar al niño porque el niño pues no puede estar dentro de clase Si no, y si no no fue nos aprobado. como no nos mandaron la circular y se les olvidó a los padres, pues no nos queda de otra, ¿no? Eso dicen los docentes. Y bueno, viendo, por ejemplo, ahorita el contexto de contingencia para Chiapas, en donde se supone que padres y madres nos podrían ayudar para poder abordar temas en educación, en comunidades indígenas es muy complejo. Hay comunidades en donde no tienen incluso el acceso a medios de comunicación y por ahora, por ejemplo, los adolescentes en donde más tienen este acceso a esta educación sexual y a su educación reproductiva, pues es justo en las redes sociales, ¿no? Entonces, para estos contextos indígenas en donde no hay señal, en donde no hay agua potable y la única fuente de acceso a la información es la primaria o la secundaria, pues ahí va a haber un gran retroceso a los derechos humanos y sobre todo una gran discriminación hacia niñas, niños y adolescentes. Oye, Sam, ¿por qué es un tema que nos debería de importar a los jóvenes, incluso a los jóvenes que no están frente a aulas, por ejemplo, que no son docentes de educación básica? ¿Por qué debería de interesarnos este tema? Sí, bueno, es importante mencionar que también muchos papás, cuando tienen a sus hijos, creen ellos que son dueños de esa persona, ¿no? Y ellos van a poder educar como ellos consideren de la mejor manera posible a esta persona. Claro que es así, claro que debe de ser así, sin embargo, no puede sobrepasar este tema de derechos humanos, ¿no? Sí pueden ellos educar a estas personas, pero sin violar los derechos humanos. Y ahora, por ejemplo, en México tenemos este gran adultocentrismo, ¿no? Y aún siendo nosotras mujeres jóvenes, muchas de las ocasiones, por ejemplo, cuando llego a centros de salud, dicen, ay, ¿cómo es que esta señorita va a venir tan joven a decirme cómo debo yo de dar un servicio en Claro. el hospital, yo siendo Claro. un doctor de renombre, ¿no? Con una gran carrera, etcétera, ¿no? Con Entonces, 40 años de ajá, experiencia. estudiando tantos doctorados y maestrías, ¿no? Entonces, por supuesto que a estas iniciativas traen el asunto del adultocentrismo porque pues no se les ha tomado en cuenta a los niños, niñas y adolescentes y se consideran que ellos no son sujetos de derechos, ¿no? Cuando es todo lo contrario. Ellos son en donde más tendríamos que nosotras y nosotros poner atención en estos temas porque pues justo los números y las cifras demuestran lo contrario, ¿no? Otro asunto preocupante es que apenas acababa yo de publicar algo así como muy breve en redes sociales para ver a los jóvenes. Yo en ocasiones les di algunas clases, tengo algún grupo en San Cristóbal de las Casas. Yo trabajo en un ámbito público de secundarias técnicas, entonces yo les preguntaba, ¿qué cosas a ustedes les hubiera gustado poder adquirir en su secundaria en términos de salud sexual y reproductiva, ¿no? Porque es necesario justo tomar sus opiniones y saber qué es lo que les interesaría. Ninguno dijo, quiero que se les pregunte a mi papá, a mi mamá, qué son los temas que yo quiero aprender, ¿no? Ninguno dijo, le voy a pedir permiso a mi papá, a mi mamá, porque justo, pues son con ellos con los que tenemos más pena en abordar estos temas, ¿no? Todos dijeron, pues a mí me hubiera gustado que se incluyeran lo del ciclo menstrual, que hay diversas fases, todos los tipos de métodos anticonceptivos, que no solo existe el condón, o que el maestro justo hubiera abordado más en términos de salud sexual y reproductiva, que la salud sexual no solo implica el acceso a métodos y muchísimos temas diversos, ¿no? Y pues evidentemente tenemos ahí todavía una gran lucha para incluir como docentes, porque pues también algunos tienen pena, ¿no? Como esta
esta pena para saber si van a tener alguna criminalización social por parte de las comunidades, sobre todo las comunidades indígenas, y claro que también se entiende por este lema de usos y costumbres y que tenemos ahí un gran reto para poder abordar estos temas, pero pues no, es un tema que nos tiene que atacar y tenemos que preocuparnos todas y todos. Oye, Sam, ¿cómo podemos actuar al respecto? ¿Hay algo que se pueda hacer mientras está en este proceso de aprobación o desaprobación? ¿O podemos hacer algún tipo de difusión como para que conozcan qué es esto? ¿Qué podemos hacer? Ay, gracias, Alondra. Yo creo que esa es la gran pregunta y la duda. Apenas sacamos un comunicado, las docentes y también organismos, sociedad civil, lo pusimos en la plataforma de Change. Entonces, si quieren firmar, yo creo que lo podemos poner por aquí, el link, para que entren, dejen ahí su firma y pues sobre todo ayudarnos a difundir. Todavía no tengo muy claro cuándo van a ser las votaciones y las discusiones para el Congreso de Chiapas. Sin embargo, empezar a difundir porque mucha población todavía chiapaneca no nos damos cuenta de esta magnitud de servidores públicos que tendrían que justo servir a la población y que en realidad tienen una carga moral bastante compleja y que justo no es una actitud de servidores públicos, más bien es una actitud de grupos muy conservadores que tienen una doble moral y que violan también la educación laica y científica. Oye, Sam, para quienes ya nos están escuchando, pero les queda ahí la pequeña duda, ¿esto quedaría, o sea, podría verse como algo X si se aprueba o no? ¿O podríamos definirlo si es un avance o un retroceso en la sociedad? Sobre todo en la sociedad chiapaneca, ¿no? Con estas cifras que tú me decías. Sí, claro. Bueno, es un gran retroceso, ya hay bastantes discusiones en este tema y uno de ellos es que es violatoria a los derechos humanos porque el primer tema es que viola la educación sexual integral, ¿no? Porque no todos los niños, niñas, adolescentes van a tener este acceso a una educación y que justo los va a anular. Como decíamos, a la población más afectada va a ser niñas, niños, adolescentes, por eso he hablado sobre todo con esta población y me gustaría como dejar claro, por ejemplo, en el 2017 el INDIRE hizo un consenso con todas las mujeres mexicanas preguntándoles si en algún momento ellas en su infancia habían sufrido violencia sexual, ¿no? Y de esas, el 9% dijeron que sí, que habían sufrido violencia sexual, ¿no? Es aproximadamente 4 millones de niñas o mujeres, ahora tal vez ya son mujeres para estos años, que sufrieron violencia sexual, ¿no? De esas 11,000 niñas concluyeron con un embarazo y esas niñas han sido menores de 15 años, ¿no? Y lo más complejo no son estos temas, ¿no? Lo más complejo es que del 9% de las niñas que dijeron en ese momento que sufrieron violencia sexual, el 27% fue de un tío que él fue el violador, el 15% fue un primo y el 6% fue un padre, ¿no? Entonces, le vamos a preguntar al tío si podemos abordar estos temas. No le vamos a preguntar al papá, que es el violador sexual de manera directa, ¿no? México ahora es el número 1 a nivel mundial de abuso sexual, ¿no? Entonces, por supuesto que es anticonstitucional y va a violar a los derechos humanos porque también hay ciertas características para poder decir qué es un derecho humano y cómo tienes que retomarlos, ¿no? Uno de ellos es que es universal. No podemos decir, tú como eres morena, no tienes derechos. Tú como eres hombre, no tienes derechos. Tú como eres niño, no tienes derechos. Eso no se puede decir. Son derechos universales para todas las personas, ¿no? Otros son que un derecho no está más encima de otro, ¿no? Todos los derechos están a la misma altura y ninguno puede sobreponerse o alguno que no me gusta, desecharlo, ¿no? Eso tampoco se puede hacer. Y otro justo es que, ahora no recuerdo el término como tal, pero
es que justo no podemos eliminar uno para que haya algún retroceso a estos derechos, ¿no? Al contrario, tiene que ser, si yo tengo el derecho a la educación, ¿cómo puedo hacer que ese derecho sea aún más valorado y sea mejor reconocido, etcétera? Y no decir, este derecho lo voy a eliminar y lo voy a desechar porque no me gustó. Eso no se puede hacer, ¿no? Entonces, claro que es un tema que va a violentar a los derechos humanos y sobre todo a los derechos de la salud sexual y reproductiva. Claro. Oye, Sam, un poco para ir cerrando, porque a mí me gustaría tener 3 horas y que nos charlaras de todo esto, pero un poco para ir cerrando, Sam, ¿cuáles son tus palabras para los docentes? Porque me imagino que a quienes les pega también es a los docentes jóvenes que traen una visión diferente, ¿no? Para los docentes, para los jóvenes que nos están viendo y son estudiantes, para los papás jóvenes, para quienes no son papás todavía, pero que es importante que sepan de estos temas. Sí, pues sí, vemos muchos maestros jóvenes que justo estamos como tratando ahí de no solo estar en temas sindicales o de movilización, que en algunos casos se nos han tachado para Chiapas, pero que es necesario que empecemos a retomar temas diversos y que pues sigamos siendo innovadores, ¿no? Claro que es complicado abordar estos temas, sobre todo si no tenemos este acercamiento o estamos familiarizados con estos temas, pero para los docentes yo sí les diría, por favor, no pasen la hoja sin ver que es un tema necesario para Chiapas, es un tema necesario para la juventud y que es necesario que estos temas se den dentro del aula, se den dentro de clase y que al contrario, no pasarle la hoja al libro, sino abordar y llevarnos mucho más tiempo en estos temas, ¿no? También me gustaría decirles a los estudiantes que hemos tenido, les agradezco muchísimo, hemos tenido firmas de ellos, sobre todo de chicos y chicas de secundaria y que han estado muy activos también. Les diría que por favor no dejen que nadie violente sus derechos, ¿no? Forman parte de sus derechos, son sus derechos juveniles, son sus derechos constitucionales, están establecidos en una carta específica para México y que exijan que se retomen estos temas dentro de su salón, ¿no? De su salón, de su aula y que en conjunto podemos realizar muchos cambios sociales para un bienestar retomando la justicia. Y pues para los papás, que por favor necesitamos ahora todo su apoyo. Sabemos que va a ser en algunos lados complejo, va a ser complejo llegar a algunos padres, pero pues tenemos la esperanza de que en Chiapas no va a pasar, de que en Chiapas nos vamos a movilizar y estaremos al pendiente y muy activas con todas las movilizaciones necesarias. Muchas gracias, Sam, por la entrevista y por unirte a este espacio. Esperemos que tengamos actualización cuando ya nos digan que no se aprobó y veamos ahora cómo seguir difundiendo toda esta educación sexual que es completamente necesaria, sobre todo en este entorno chiapaneco. Muchas gracias, Sam. Gracias, Alondra. Gracias a ti por el espacio y pues a seguir, a continuar. Así es. Gracias a todos por vernos el día de hoy. Recuerden que nos vemos el siguiente martes, igual a las 5 de la tarde a través del Ultimátum MX. Adiós. Somos millennials. Soy millennial. Somos creativas y divertidas. Simpática. Es ser valiente. Pues que todo el tiempo estoy sonriendo, eso es lo que me define a mí. Que me gusta ver memes en Facebook. Para mí ser millennial es ser una persona libre, audaz y capaz de ti mismo.
límites, en libertad, para hablar de lo que te gusta, disgusta, te enoja, preocupa e interesa. Solo para jóvenes. Zona Millennials con Alondra Aguilar. Comenzamos.